Argivos, arriba sus escudos. Mi nombre es Martin Nech y esto es Argos. Tanto en el vídeo pasado como en uno de los dedicados a los mitos de Dioniso, hemos mencionado a un héroe adivino y sanador que supo contrarrestar la maldición del dios del vino y ganarse, gracias a ello, una porción del reino de la Argólida. Me refiero a Melampo y hoy hablaremos de los relatos que lo tienen como protagonista. La Melampodia, la historia de Melampo. El padre de Melampo fue Amitaón, príncipe de la casa real de los Eólidas que gobernaban en Iolco. Este Amitaón, de hecho, era hijo de Tiro y Creteo, y se decía de él que fue el mejor combatiente que luchara alguna vez desde un carro. Cuando Creteo murió, su hijo mayor, Esón, asumió el trono de los eolios. Sin embargo, no mucho después, llegaron al país los hijos que Tiro había engendrado con Poseidón, los gemelos Pelias y Neleo. Como ya hemos visto, Pelias derrocó a Esón, usurpó el trono de Iolco y, temeroso de que se lo arrebataran a su vez, expulsó a muchos miembros de la familia real. Entre ellos estaban no solo su gemelo Neleo, sino también Amitaón. Estos marcharon entonces al Peloponeso, y tras reunir a los supervivientes de la destrucción de Salmonia, fundaron para ellos la ciudad de Pilos en Mesenia, convirtiéndose Neleo en rey y Amitaón en consejero. Se dice, además, que una parte de la región de Élide recibió el nombre de Amitaonia por él. Amitaón se casó luego con una sobrina suya llamada Idómene, que lo haría padre de una niña de nombre Eolia y de dos varones llamados Biante y el ya mencionado Melampo. Melampo nació débil y enfermizo, y su madre Idómene, no sabiendo qué hacer, siguió el consejo de unas matronas, que le recomendaron ungirlo en aceites, envolverlo en mantas y exponerlo al sol durante todo un día. Idómene así lo hizo, pero se olvidó de cubrir los pies del niño, por lo que estos se le broncearon tanto que recibió el nombre de Melampo, que significa el de los pies negros. A pesar de este incidente, la salud del niño mejoró y pudo crecer como un chico fuerte y robusto. Melampo, en una ocasión, observó cómo los criados de su padre mataban unas serpientes que anidaban en una encina frente a su casa, y sintiendo pena por ellas, les preparó una pira e incineró sus cadáveres. Y al ver que las serpientes habían dejado crías, se las llevó consigo para cuidarlas. Las serpientes, agradecidas con él, reptaron hasta su cama por la noche y le lamieron los oídos. Cuando Melampo despertó al día siguiente, se sorprendió al darse cuenta de que podía entender el lenguaje de las aves y enterarse así de muchas cosas que ocurrían en el mundo de los hombres. Apolo, al tener noticias de este portento, quiso conocerlo en persona y lo encontró a orillas del Alfeo, donde le otorgó no solo el don de la adivinación, sino también el de la sanación, lo que lo volvió muy famoso y querido entre los mesenios. En otras versiones no sería Apolo su benefactor, sino el centauro Quirón, y aún otros afirman que aprendió sus artes de los egipcios. Tanto los hijos de Amitaón como los de Neleo se criaron juntos en el palacio de Pilos, ciudad que pronto se volvió no solo la más importante de Mesenia, sino la más rica al sur del Peloponeso. Neleo tenía muchos hijos varones, pero una sola niña de nombre Pero. Tan bella era que muchos nobles se acercaban a palacio para pedirla en matrimonio, por lo que el rey tuvo que imponer una prueba para escoger al afortunado que la desposaría. Aquel que quisiera casarse con Pero debía traerle primero, como precio de la novia, el ganado de Fílaco. Este Fílaco era hijo de Deioneo y uno de los incontables nietos de Eolo, lo que lo emparentaba con Neleo y Amitaón.
Fundó en Tesalia la ciudad de Fílace, y tan querido fue por Hera que la diosa lo bendijo con un ganado excepcionalmente espléndido. Orgulloso de sus vacas, Fílaco no escatimaba en gastos y esfuerzos para cuidarlas de los cuatreros. El futuro yerno de Neleo debía, pues, robar varias vacas de Fílaco y traerlas por toda la Hélade hasta el Peloponeso. Muchos desistieron entonces, y solo algunos se animaron a cometer la empresa, pero todo aquel que partía al norte en busca del ganado de Fílaco jamás volvía. Biante, el hermano de Melampo, estaba perdidamente enamorado de Pero, y no había día que no suspirara por ella. Por eso recurrió a su hermano, para que, valiéndose de sus dotes de adivino, lo ayudara a conseguir el pago que Neleo exigía por su hija. Melampo oyó entonces el canto de las aves, y predijo que el ganado de Fílaco le sería entregado generosamente a aquel que primero pasase un año preso en su palacio. Biante se desanimó, temía que durante todo ese tiempo de ausencia Neleo cambiase de parecer y ofreciera a su hija por un precio más accesible. Por eso Melampo, al que nada ataba en Pilos, se ofreció a conseguir las vacas por él. Marchó entonces a Tesalia y tras varios días llegó al fin a Fílace, donde comprobó con sus propios ojos que lo que se decía del ganado de Fílaco no faltaba a la verdad. Melampo intentó primero robar 2 vacas del modo habitual, pero enseguida fue atrapado por los hombres del rey y arrastrado ante su presencia para que decidiese qué hacer con él. Fílaco solía sentenciar a los ladrones a muerte, despeñándolos por un acantilado. Pero una serie de signos divinos en torno a Melampo lo hizo dudar, y como era un hombre piadoso, ordenó que solo lo metieran en prisión. Melampo pasó incontables días como prisionero de Fílaco, soportando la pena con entereza. Pero un día oyó unas palomas conversar en el alero de su ventana, y comprendió que una de ellas se lamentaba por la inminente muerte de Melampo, pues las termitas habían corroído casi toda la viga del techo, que esa misma noche, sin duda, se desplomaría. El adivino se puso entonces a gritar para que lo cambiaran de celda, y solo tras mucho rogar consiguió que los guardias cumplieran sus deseos. Esa misma noche, en efecto, la viga maestra de la anterior celda cedió y la techumbre se vino abajo. Fílaco lo mandó llamar al enterarse de este prodigio, y tras conocer su historia, le preguntó si era capaz de curar la enfermedad de su heredero. Resulta que Fílaco tenía un hijo ya mayor llamado Íficlo, que sufría de problemas de impotencia, y por muchas mujeres u hombres que le metieran en la cama, no conseguía que su miembro reaccionara. Fílaco, que ya era muy anciano, temió que su linaje desapareciese con él, por eso prometió devolverle la libertad a Melampo si curaba a Íficlo. Pero el adivino exigió además 1/3 del ganado del rey, cosa que Fílaco aceptó. Melampo se preguntó cómo podía ayudar al príncipe cuando oyó a unos buitres hablar en la rama de una encina. El adivino se enteró así que Íficlo, siendo muy joven, se había asustado al ver a su padre sacrificar un carnero, y cuando Fílaco se le acercó para calmarlo, el niño salió corriendo. Enojado, el rey clavó el cuchillo del sacrificio en esa misma encina, hiriendo sin querer a la hamadríade que lo habitaba. Y la ninfa, desangrándose, lo maldijo para que su casa se extinguiera. Melampo les preguntó a los buitres cómo podía anular la maldición, y las aves le respondieron que debía primero quitar el cuchillo del árbol, pues Fílaco lo había dejado allí olvidado por años. Luego debía hervirlo y rasparlo para quitarle el óxido, y finalmente dar de beber la cocción al príncipe. De este modo, el adivino pudo no solo curar la impotencia de Íficlo, sino también liberar a la casa de Fílaco de una maldición que la destruía en silencio. El príncipe, poco después, dejaría embarazada a su esposa, engendrando así a los héroes Podarces y Protesilao. Fílaco, sumamente agradecido, cumplió su palabra y le entregó a Melampo 1/3 de su ganado, más una escolta de hombres para que lo protegiera en su largo camino de regreso a Pilos. Una vez de vuelta en casa, Melampo cedió las vacas a su hermano Biante, que de inmediato se presentó con ellas ante Neleo, exigiendo la mano de la princesa Pero.
y el rey de los Pilios, asombrado porque alguien llevase a cabo semejante empresa, anunció por toda Mesenia que finalmente había encontrado marido para su hija. Biante tuvo con Pero 2 hijos, Tálao y Laódoco. La muchacha, sin embargo, murió de fiebres poco después del segundo parto, a pesar de todos los intentos de Melampo por salvarla. Dolido por la muerte de su esposa, Biante ya no quiso permanecer en Pilos y le preguntó a su hermano en qué lugar sería bienvenido. Melampo recurrió nuevamente a la ornitomancia, o adivinación mediante el vuelo y el canto de las aves, y así supo que tanto Biante como él estaban destinados a ser reyes de un gran país. Se despidieron entonces de sus familiares y partieron hacia el norte, cruzando la Élide y Arcadia hasta llegar a la Argólida. Y allí fueron acogidos por el rey Preto, que les informó que el reino estaba dividido en 2, cada parte gobernada por un gemelo. Acricio reinaba en Argos y Preto en Tirinto. Pero el rey les contó algo más, algo que agobiaba su casa y le quitaba el sueño. Sus 3 hijas habían caído en la locura y vagaban por los campos creyéndose vacas. Las hijas de Preto, conocidas colectivamente como Prétides, se llamaban Lísipe, Ifinoe e Ifianasa, y antes de su caída en desgracia habían servido en el templo de Hera como sacerdotisas. Se cuenta que fue la propia Hera quien las enloqueció por haberse jactado de ser más hermosas que ella, o bien porque se habían atrevido a robar parte del tesoro del templo. Como castigo, Hera las sumió en una locura tan profunda que se creyeron terneras, emulando a Io, la primera sacerdotisa argiva. Pero existe otra versión en la que la demencia de las Prétides fue causada por Dioniso, ya que cuando éste intentó instaurar su culto en la Argólida, fue rechazado por Preto, al considerarlo pernicioso para las mujeres. Fuera cual fuese la causa que desencadenó la locura de las Prétides, Melampo se ofreció a curarlas, aunque no gratuitamente. Preto, a cambio, debía cederle 1/3 de su porción del reino. El reino aceptó, y sintiéndose ofendido por esta proposición, expulsó a los huéspedes de palacio. Sin embargo, la condición de las Prétides empeoró, y su demencia se propagó por toda la Hélade, contagiando a las demás mujeres del país. Suscríbete. El pueblo enseguida culpó a Preto de sus desgracias, y el otro rey, Acricio, no tardó en aprovechar la situación para difamarlo. Así presionado, Preto no tuvo alternativa y mandó llamar a Melampo para decirle que esta vez sí aceptaba sus términos. Pero el adivino, viendo lo desesperado que estaba y alegando que esta vez debía curar no solo a sus hijas, sino a todas las mujeres del reino, aumentó sus exigencias y pidió 2/3 de sus territorios. Preto, que no estaba en condiciones de reprochar nada, cedió ante las pretensiones de Melampo. Este se puso enseguida manos a la obra, y tras reclutar a un joven fornido que servía en palacio, partió con él y con Biante en busca de las Prétides. Melampo las halló en el monte Apesas, cerca de Nemea, donde trató de acorralarlas, pero una de ellas, Ifinoe, cayó por un barranco y encontró la muerte. Tras darle sepultura lo mejor que pudieron, los hombres arrinconaron a las otras 2 en las proximidades de un pozo sagrado. Para algunos, el sitio donde esto tuvo lugar fue el río Anigro, en la Élide. Para otros, en cambio, fue una gruta a las afueras de la Arcadia, Lusos. Pero la tradición más conocida dice que Melampo pudo sanar a las Prétides en la cueva de los lagos, cerca de Sición. Allí las purificó mediante azufre y baños lustrales, al tiempo que les daba de beber leche de cabra con el éboro y otras hierbas medicinales. Curadas al fin de su demencia, Melampo las devolvió a su padre y procedió a sanar al resto de las mujeres de Argos. Melampo adquirió gran fama entre los argivos, después de erradicar la locura que afectaba a las mujeres del país. Preto cumplió sus palabras y dividió sus dominios, que representaban la mitad de la Argólida, en 3 partes, cediendo 2 de ellas a Biante y Melampo.
y para justificar este acto casó a las hijas que le quedaban con aquellos. Se cumplía así la predicción que Melampo hiciese años atrás. Ahora bien, ¿cómo quedaba repartida la Argólida tras estos sucesos? Argos y la parte occidental del país seguían perteneciéndole a Acrisio, mientras que Pretos había quedado solo con Tirinto, el santuario de Hera y el puerto de Nauplia. Melampo, por su parte, gobernaba desde Midea y la zona montañosa, y Biante desde Hermíone, Epidauro y la parte oriental de la región. Biante, casado con Lísipe, tuvo una hija llamada Anaxibia, pero como ya tenía 2 hijos varones de su anterior matrimonio, los hizo traer a la Argólida para nombrarlos sus herederos, y el mayor de ellos, Tálao, terminaría sucediéndole en el trono. En cuanto a Melampo, este tuvo con Ifionasa 4 hijos varones, entre los que destacó Antífates, su sucesor. Se cuenta que durante su reinado, Melampo admitió el culto a Dioniso y fue el primero que instauró la ceremonia de la faloforia, una procesión ritual que, durante las fiestas báquicas, llevaba un enorme miembro masculino como símbolo de fertilidad. Y aquí termina el mito de hoy. En nuestro próximo encuentro hablaremos de la historia de Perseo, uno de los mayores héroes de la mitología griega. Si les gustó el contenido, háganmelo saber con un like, comentando aquí abajo o compartiéndolo en sus redes. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Y recuerden, Troya Arte, hoy y siempre. Yo soy Martin Nech. Kairet.